Isaías 52. Versículo 7. Isaías 52, verso 7. Léelo, por favor. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Aleluya. Saben que hoy día voy a darles una buena noticia, como si fuera hoy, de fresquita. Voy a hablar de un tema que me gusta mucho, y no porque me guste mucho. Esto no es importante, es demasiado importante. Voy a hablarles del reino de Dios. Algunos quieren que dominan el tema, pero todavía no está que nació, que haga completo esta enseñanza, porque es tremendo. Esto descubre quién es Dios, porque Dios nos ha llamado, nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha adoptado como hijo. Y hay mucho que ver en esto. ¿Cuántos hay aquí en esta mañana que han decidido seguir a Cristo y han escuchado las buenas noticias? ¿Cuál es la buena noticia que tiene la Iglesia para el mundo? ¿Sabe cuál es? El Señor reina. ¿Cuál es la buena noticia que tenemos que dar? Señor reina. No hay ni maduro ni verde. No hay nadie que pueda cambiar lo que el Señor ha sembrado en nuestros corazones. Cuando recién aparecía esta luz, la verdad es que fuimos asombrados enormemente. Cuando se hablaba del reino de Dios en años pasados, se estaba pensando en cuando nos vamos al cielo. No, al cielo no nos vamos a ir si todavía no entendemos lo que es el reino y si estamos entregados a Él. ¿Cuántos quieren ser atalayas, proclamadores de la buena noticia? Uno solo. Pero bueno, está bien. El resto se tendrá que convertir entonces en este campamento. Voy a hacer una declaración profética y una afirmación muy fuerte. Ninguno que está aquí va a volver igual a su lugar como llegó. Ninguno que está aquí va a volver a su lugar como llegó. El Señor nos ha convocado para trabajar en nuestra vida. Es lindo tener la comunión, gozarnos en estos días, en la naturaleza, la comunión unos con otros. Es todo muy lindo, pero aquí todo lo que se hace es enseñanza, el estilo de vida del reino de Dios. Si a alguno le chocó alguna palabra, anoche escuchamos una tremenda palabra. Si a alguno le choca y dice, me están dando palo, yo diría, no te den palo, que te den una ametralladora mejor. Porque ahí que cuesta morir.
Morir, algunos creen que es un paseo al infierno. Morir, separarse de Dios, es lo más terrible que hay en el mundo. Alguien que conoció poquito o mucho del reino tiene que saber que esta libertad que el Señor nos ha dado tiene un precio inigualable. Entonces vamos a hablar un poquito de este gran tema. Yo diría, como lo dije en un encuentro de pastores en cierta ciudad, no voy a decir la ciudad ni en pastor, cuando declaré esto, que el reino es el tema de las Escrituras. No es un tema. Hay una diferencia entre un tema y el tema. ¿Cuál es el gran tema de las Escrituras? El reino de Dios. Exactamente. Cuando hablamos del reino de Dios estamos tocando el tema de las Escrituras. Este no es un tema, es el tema. Quizás es una de las cosas que la Iglesia necesita recuperar. Es justamente esta verdad, olvidada por muchos años. A raíz de esto es que el mensaje y la enseñanza de la Iglesia ha cambiado, lo cual obviamente ha afectado la parte vivencial de ella y aún el concepto de la salvación, que en último término no es un detalle, sino una realidad muy seria. ¿Qué es el reino de Dios? Algunos dicen cuando nos vamos al cielo. Hay una canción que dice, hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de declarar. No, en el cielo no se aclara nada. Es aquí que tiene que declararse. Porque si no se aclara aquí la cosa, no vas a poder tocar el cielo. Hablar del reino de Dios es hablar de Dios. La palabra griega basileia es la palabra griega desde donde se traduce reino. Es primeramente un nombre abstracto que denota soberanía, poder regio, que domina. El reino de Dios se puede ver en dos sentidos. Es la esfera del gobierno de Dios. Salmo 22, 28. Por favor. Salmo 22, 28. Porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. ¿De quién es el reino? ¿Quién gobierna las naciones? Maduro está. Salmo 145, 13. Tu reino es reino por todos los siglos, y tu dominio permanece por todas las generaciones. Tu reino es reino de todos los siglos. Estamos en el siglo XXI. ¿Será que el Señor será capaz de confrontar a este mundo con su sabiduría y su gracia? Daniel 4:25. Daniel 4:25. Será usted echado de entre los hombres, y su morada estará con las bestias del campo.
y le darán hierba para comer como el ganado, y será empapado con el rocío del cielo. Y 7 años pasarán sobre usted hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. ¿Quién gobierna sobre los hombres? No hay ninguna organización mundial más poderosa. Nadie tiene mayor dominio y potestad que Dios. Algunos se han asustado en estos últimos días porque están apareciendo cosas increíbles. Lo que se pensaba que tenía otra connotación ha cambiado. Todos ustedes han sabido las noticias de lo que pasa en América Latina con el expresidente Maduro. No sabemos qué va a pasar en los próximos días, pero hay cosas que están sucediendo y que van a suceder porque Dios lo tiene determinado así. Ahora, ¿cómo sale de este problema? Cuando empezó la guerra con Rusia y Ucrania, se pensaba, ahora viene la Tercera Guerra Mundial. Y de repente cambió que los judíos van a desaparecer de la tierra según los árabes. Nada de eso ha cambiado. Hay movimientos ahí, venta de armas. Lo que más hay en este momento es comercio con las armas. Pero ¿quién domina sobre todo? Mañana puede ser una situación mucho más compleja. Pero saben, quiero que afirmemos algo muy importante. Jesucristo está en el trono. Hay una humanidad perdida en el espacio, sin querer reconocer que Jesucristo es el Señor, pero gloria a Dios que Jesucristo está en el trono y bajo sus pies está todo el universo. Hablando de modo general, hay dos expresiones del reino de Dios. La primera es la manifestación del reino desde Jesús y hasta que Él venga otra vez. Esta realidad es la que la Iglesia debería entenderla claramente. Cuando Jesús vuelva por su Iglesia, ya se acabará el tiempo de la gracia que hoy día disfrutamos. La trascendencia del reino, la expresión reino de Dios se encuentra 133 veces en el Nuevo Testamento. Esto indica la tremenda importancia que tiene esta realidad. Si creemos que el reino de Dios es el tema de las Escrituras, entonces hay un grave problema en el mundo cristiano. ¿Qué valor tiene todo lo que es carisma y cosas afines si falta el reino? Un ejemplo para entenderlo mejor. El reino puede ser el cigüeñal del motor de un automóvil. Todo está funcionando en conexión con esta parte del automóvil. El cigüeñal es la pieza fundamental del motor. Yo no entiendo mucho de mecánica, pero sé que si no tiene un cigüeñal en buenas condiciones no va a funcionar. Puede ser un auto de último modelo, puede ser muy lindo por fuera, pero si no tiene un cigüeñal funcionando, de nada sirve. Así, lo que pasa, hermanos míos, que esta segunda manera de ver el reino es la manifestación de la plenitud del reino cuando Jesús vuelva por la iglesia. Es lo que cantábamos últimamente aquí antes de la palabra.
Va a volver Jesús. Volverá a tiempo. ¿Será que no va a haber nada ya en la tierra? Nos hacemos miles de preguntas, pero lo que me da paz a mí es decir, venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad. ¿Podemos decirlo todos juntos? Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se ha hecho también en la tierra. Las advertencias del Antiguo Testamento indican que hay que volver al camino. Jeremías 6, 13 al 16. Porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias, y del profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Juran a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún han sabido ruborizarse. Por tanto, caerán entre los que caigan. En la hora que yo les castigue, serán derribados, dice el Señor. Así dice el Señor: párense de los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para sus almas, pero dijeron: no andaremos en él. ¿Se pueden imaginar ustedes a un súbdito de un rey? El rey le da órdenes y él dice, no voy a ir. ¿Qué le pasaría a esa persona? Por cosas mucho menores en la historia el ser humano moría. Hay tantas cosas que en el mundo pueden pasar y van a pasar y que tiene que obedecer a la voz de Dios. Cuando me tocó ir a Corea del Sur a un encuentro mundial, un día nos dieron libertad para ir al comercio a ver si había que comprar alguna cosa. Y había un lugar popular donde la gente iba a comprar, como los que van a Santiago, comprar cosas en lugares que están diseñados para eso. Patronato, no sé si todavía existe, y otros lugares parecidos. Y caminando por la calle del comercio, vi un negocio que vendía cuadros hermosos. Y entré, miré y le dije a la mujer que estaba vendiendo, muy lindos sus cuadros, pero más lindo es lo que Dios ha hecho naturalmente. ¿Usted cree en Dios? Y sacó la cartera y dice, este es mi Dios, el dinero. Y me salió una palabra fuerte, pero le dije, eres estúpida. Lo que me acabas de decir es una tontería, el porte a un buque. El dinero no es nada. Se acaba, se va. Pero
Lo que el Señor Jesucristo nos da es vida eterna. La mujer se puso a llorar, tuve que orar por ella. Total, los cuadros quedaron ahí. La cuestión era la vida, lo que interesa a Dios, llegar a la vida de las personas. Un día iba viajando de Concepción a Punta Arenas y el avión hizo escala en Concepción, venía de Santiago y me senté al lado de los personeros de gobierno, un secretario ministerial y su secretaria. Y cuando el avión partió, se agarró el asiento de una manera que me dio susto a mí. Y yo le dije, ¿usted tiene miedo? No, me dijo, tengo terror. ¿Y por qué? Oh, no sé explicarle, me dijo. Y usted me dice, ¿no tiene miedo? No, le digo, porque tengo un seguro eterno. Seguro eterno. ¿Y dónde lo consigue? En cualquier lugar. Basta tomar contacto con ese seguro que se llama Jesucristo. Estaba empezando a echar la conversa y aterrizó el avión. Y espero que haya seguido el Señor trabajando en ese video. La gente vive afanada en sus propios quehaceres y Dios creó un mundo sano, sin contaminación, y era feliz. Cuando hablamos del reino, tenemos que saber que el reino de Dios tenía la mejor noticia que dar al mundo. Si hay algo que tiene que acontecer hoy día en la iglesia, en estos años, es que venga la revelación del reino de Dios, que se haga presente. De este modo la iglesia será el instrumento que Dios levantó en un principio y va a cumplir de manera poderosa y coherente en este tiempo último de la historia humana. Lo que el Señor va a llevar a cabo es lo que se propuso desde un principio. ¿Creen ustedes que Dios tendrá que cambiar su propósito porque a nosotros no nos gusta? Él va a llevar a cabo su propósito hasta el final. No sabemos si al final nos va a pillar en el Sencillo o en otro lugar. Sería lindo no pillar aquí. Pero el Señor solo tiene determinado el tiempo y las sazones, como dijo Jesús, respecto de su segunda venida. Cuando hablamos del reino de Dios tenemos que declarar algunos conceptos. Todo lo que se refiere al reino de Dios tiene que ver directamente con la persona de Dios. Dios y gobierno son la misma cosa. Dios desde el principio de la creación manifestó lo que Él es. Lo leemos en Génesis capítulo 1. Como dijo Dios, por su palabra creó todas las cosas. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, en medio del caos que había en la tierra, establece el orden perfecto. Esto obedece estrictamente a su persona, a su autoridad, a su gobierno, y en este contexto, bajo este concepto de autoridad, Dios puso al ser humano en la tierra. En el principio de la creación de Dios, todo funcionaba perfecto, por una razón muy simple. Tanto el hombre como la naturaleza estaban bajo el gobierno de Dios. Dios podía tener comunión con el ser humano en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier lugar.
había una relación maravillosa, natural, armónica, perfecta, entre gobierno y gobernado. ¿Te hubiera gustado estar allí? Todo esto tiene que ver con la persona de Dios. Dios es un Dios de orden, es un Dios de autoridad, pero también es un Dios de amor y de justicia. La pregunta es, ¿será capaz Dios de cambiar la historia desde el momento? Les pregunto y ustedes responden sinceramente y en silencio. ¿Te imaginabas que íbamos a estar en las condiciones que estamos hoy día? ¿Se dan cuenta cómo se puede ver una figura del anticristo y de la bestia que tanto algunos hablan? Pero aparentemente hay muchos que no creen que Jesús vuelve, Jesús vive, que Él tiene el control de todas las cosas. Pero el Señor va adelante con sus planes. ¿Cuántos creían que la elección del presidente iba a ser de otra manera? Pero el Señor cambió todo. Estamos en otra esfera de gobierno. ¿Cuánto oraste al Señor? A lo mejor le pusiste que tu marca de voto fue a la izquierda, el otro a la derecha. Fíjate que al Señor no le importa un comino la derecha y la izquierda. Lo que le interesa es que entremos bajo su gobierno. Todo gobierno que llega a dirigir un país tiene que tener principios. Y hay algunos que no respetan ningún principio. Pero el Señor ha tenido misericordia con Chile. Y si la iglesia sigue orando, puede cambiar muchas cosas. Gracias a Dios por el interés que ha surgido en todo el país de tiempo de oración. Esto está cambiando la cara a Chile. Esperamos que esto haga cambios buenos para todo el país. Pero lo que más le interesa a Dios es que se le conozca a Él. Vamos a leer en Mateo capítulo 6, versículo 10, donde está el Padre nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Y el reino vino o no vino? ¿Vino el reino? ¿Dónde está? ¿Cómo vino? ¿Cuándo llegó? Se fue de vuelta porque nadie lo tomó en cuenta. Óigame bien esto. Si hay alguien al que le costó cada predicación un rechazo, fue Jesucristo. No le creían. Es increíble. Los discípulos de Jesús de repente estaban con ellos y no sabían con quién estaban. ¿Se acuerdan cuando vino la tempestad en el mar de Galilea? Se subió al
barco con los discípulos Jesús y empezó un temporal de los grandes. Los discípulos asustados veían que Jesús dormía y no tenía miedo, pero ellos estaban aterrorizados. Nos vamos a ahogar. Y de repente despiertan a Jesús. Jesús dice, ¿qué pasa? Es que nos vamos a ahogar. El barquito está que se da vuelta. Pero Jesús dice, hombre de poca fe. Y le habló al viento y al mar, se calmaron. Fíjense lo que hacen los discípulos. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? No sabían con quién estaban. Sabían que era Jesús, pero no sabían. Y todo lo que Jesús les estaba diciendo apuntaba a un propósito. ¿Quién es este? Otros lo identificaban como el hijo del carpintero. Cuando fue a la cruz, el centurión dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hoy día, ¿quién es Jesús para ti? ¿Confías en que Jesús es el único que puede dar un giro al universo? Si tuviéramos un poco de tiempo, veríamos el contenido de lo que Jesús vino a presentar. ¿Cuánto tiempo Jesús dedicó a predicar el reino? ¿A qué edad murió Jesús? ¿A qué edad murió Jesús? 23 años. ¿Cuántos años predicó? ¿Cuántos? 3 años, un poco más. ¿Y qué hizo en los 30 años anteriores? Vivió el reino. Vino como ejemplo. El Padre lo envió como el modelo de hijo que él quería tener. Por eso, en Marcos 1, 14 y 15, dice que anunció algo tremendo. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. el tiempo se ha cumplido. A propósito, ¿cómo está por la hora? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. ¿Saben lo que produjo este anuncio? Era una declaración de guerra. El tiempo se cumplió, Satanás estaba temblando frente a Jesús. Por eso fue con la tentación, a ver si lograba algo, pero se fue con la cola entre las piernas. Jesús lo venció allí, lo venció en la calle, lo venció en la sinagoga, lo venció en la cruz, lo venció en la resurrección. Jesús vive,
Él vive y resucitó de verdad. Está en el trono con el Padre. Y nadie ni nada va a poder retenerlo ni atajarlo, porque su poder es mucho mayor. El tiempo se ha cumplido. Cuando esta palabra, tiempo cumplido, en la Biblia aparece, es porque va a acontecer algo tremendo. ¿Han escuchado profecías ustedes del último tiempo? Por favor, no escuchen cualquier tontería. Hay profecías tremendas que son verdad, y hay otros que se hacen profetas para engañar a la gente. Pero nosotros conocemos al que es Señor de señores y Rey de reyes, el cual vamos a hablar el sábado, porque eso sí que tenemos que tenerlo muy claro. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Lamentablemente, por mucho tiempo, la Iglesia ha predicado un Evangelio online. Hoy día esto tiene que cambiar. Nosotros no estamos siguiendo una religión, estamos siguiendo fábulas filosóficas, sino estamos siguiendo a Jesús, el Señor, al que todo lo tiene en su mano y lo puede controlar. Gracias a Dios, porque Él nos ama tanto, que nos ha constituido hijos suyos. Y espero que ninguno se caiga del camino, porque será muy triste ver que alguien que vivió una experiencia con el Señor se esté apartando del camino. No hay cosa más terrible. A nosotros no nos gusta predicar el infierno, porque esa no es una buena noticia. Porque queremos que, como Jesús, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Eso quieres tú. Pero ¿qué estás haciendo con tus parientes, con tus vecinos, con tu colega de trabajo? ¿Qué haces cuando algo sucede en la calle? Tienes la autoridad para enfrentar al mundo con sus mentiras. Tenemos la autoridad porque el Señor nos dio la autoridad. Pero tenemos que entender que el reino de Dios es el único que va a establecer el orden en la tierra hasta que Cristo vuelva. Y no sabemos cuándo y qué hora, pero la cosa se ve venir muy cerca. Que el Señor pueda actuar en nuestra vida, llevándonos a un terreno de fe. Yo le he preguntado al Señor mucho en estos últimos tiempos: Señor, ¿por qué no sucede lo que tú anunciaste? ¿Qué cosas mayores que las que tú hiciste van a suceder cuando nosotros pongamos en movimiento la palabra de fe? ¿Ustedes creen que esto puede cambiar? Yo estoy en esta silla, no todo el día, pero hay momentos que me canso y tengo que descansar. Y le he dicho: Señor, ¿para qué? ¿Por qué? No me ha respondido todavía, pero en cualquier momento espero que me levante, porque le he dicho así: Señor, si no hay otro que anuncie la buena noticia en el área donde yo me muevo, Señor, envíame a mí. Me importa las dificultades que tenga, me importa las cosas que tenga que pasar aún. Lo que importa es que el reino de Dios sea anunciado al mundo, que muchos conozcan que Jesucristo es el Señor. Amén. A veces
nos amargamos porque nos duele la cabeza o porque tenemos algún problema pequeño de finanzas. Pero el Señor tiene todo eso en cuenta y no te va a dejar, no te va a desamparar, porque Él te dio la salvación eterna. Amén. ¿Cuántos vinieron a este campamento con la certeza de que van a recibir un cambio de vida? ¿Cuántos necesitan cambiar sinceramente en su vida algo que refleje la presencia de Cristo? ¿Cuántos saben que tienen un problema que superar en su matrimonio, en su familia? ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor que están listos para ir al campo de batalla, para ganar a las personas confundidas de este mundo, para que lleguen a su reino? Todo esto se resuelve en la presencia del Señor. Y como estamos en la presencia del Señor, vamos a orar y a decirle que le creemos a Él, que Él es el Señor y tiene todo el derecho de operar como quiera en nuestra vida. Yo necesito más del Señor. ¿Tú necesitas? Vamos a orar y vamos a continuar el sábado, el próximo sábado, siguiente, porque tengo que darles un mensaje de la buena nueva del reino en la persona de Jesús. Ahora vamos a orar y decirle: Señor, trabaja conmigo en el resto de este campamento para que yo vuelva diferente, que pueda reflejar a ti, Señor, con todo mi corazón. Dile lo que quiere decirle el Señor, dilo con sinceridad. Él te va a entender y te va a cambiar. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos profundamente por lo que tú has hecho en nuestra vida. Señor, sabemos que no estamos acabados, pero estamos abiertos a la acción de tu Espíritu. Queremos ser diferentes, Señor. Queremos ser parecidos a ti. Queremos ser como tú quieres que seamos. Pero hay un estorbo en nuestra vida, que somos nosotros mismos. El gran egoísmo, todas las cosas negativas que hay en nosotros, arráncalas, Señor. Venga tu reino sobre nuestra vida. Venga tu reino sobre mi familia. Venga tu reino sobre la iglesia. Venga tu reino en el universo. Bendito sea tu nombre. Glorificado sea, Señor, porque eres grande y lleno de misericordia. Muchas gracias por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer. Oro contra toda enfermedad, contra toda dolencia que haya en este conglomerado. Señor, no permita que ninguna enfermedad penetre aquí, ninguna plaga. Señor, y si alguno ha venido enfermo, que pueda sentir el toque de tu Espíritu, sanando su enfermedad, sanando heridas interiores y exteriores. Señor, en tu nombre ordeno y tomo autoridad para reprender toda enfermedad y decir al enfermo: levántate y anda. En el nombre de Jesús, toma autoridad en tu nombre, Señor, para reprender toda enfermedad a los huesos, cáncer, artritis, estómago, úlceras. Todo esto, Señor, sea tocado por tu Espíritu, por tu poder. Queremos ver tu gloria en todo esto, Señor, y la vamos a ver y vamos a encontrar contigo profundamente en este campamento. En nombre de Jesús.
El poder está en sus manos. El poder está en sus manos. Todo está sujeto a él. Derrotó al maligno y venció a la muerte. Cristo ha vencido con poder. Tiene poder, todo poder. Jesús venció el Gólgota. Tiene poder, todo poder. Él ha vencido el Gólgota. Nunca temas, iglesia, el Señor está aquí. Arde con su fuego, tuya es la victoria, pues el vencedor habita en ti. Tiene poder, todo poder, Jesús venció el Gólgota. Tiene poder, todo poder, Él ha vencido